La gente quiere criticar por criticar y lo mayor que criticaron fue ese periodo de tiempo que estuvo sentado viendo videos de YouTube. De hecho, esa fue una de las principales críticas del Coachella, que es lo inalcanzable que estaba siendo poder ir. Y que la gente no le gusta porque ya simplemente no es la figurita perfecta pop. Mira. Y es que metió por primera vez una mujer latina que es la Bichota, Chichota. Bravo por la Bichota. La música latina, no hay que negar que está influyendo mucho también el mercado norteamericano también. Pero la gente está diciendo como que ya esto se perdió la esencia, esto ya no es música, ahorita es un vómito visual. Hoy vamos a diseccionar el Coachella 2026, porque más allá de que es un festival de música súper importante, parece un experimento social. Pero antes de todo, ¿cómo estás tú, Javier? Muy bien, gracias. Bienvenidos a Los Monólogos Show. Antes de comenzar, primero agradecerles por estar aquí. Saludos especiales. Mira, César García nos dice saludos de España. Y Teresa Ferrari nos dice saludos desde Uruguay. Oye, mensajes que motivan, ¿no es así? ¡Hostia! Así mismo. Venga. Venga, tío. Mira, importante, Coachella 2026, a ver, polémicas absurdas, yo creo. Yo creo que la gente le tiene que buscarle polémicas a todo. Por lo menos, la gente le buscó polémica a Justin Bieber porque ganó más de $10 millones por su presentación. No, pero es que obviamente... la polémica siempre vende y el contenido controversial siempre va a ser prioridad en redes sociales. Pero hay muchas críticas del Coachella, porque el Coachella ha sido uno de los, para mí, ojo, de los festivales más llamativos de la industria musical. Una superproducción gigante. Exacto. Es como que lo mejor de lo mejor, llévalo para allá y ponlo con toda la producción posible. Tan bueno que una hamburguesa te puede costar $30. Imagínate, bastante cara la hamburguesa. Claro. ¿Dónde estamos? De hecho, esa fue una de las principales críticas del Coachella, que es lo inalcanzable que estaba siendo poder ir. Lo elitista, chicos. Sí. Oh, pero ahí dice que mucha gente va igual. O sea, no, y lo notas en el público. En el público que se ve, no se ve gente cualquiera. Se ve lleno. Dice y de gente. Dice que había bajado el nivel de afluencia en el Coachella, pero a ver, ¿cuánta gente entra? O sea, tú ves la cámara y tú dices, eso está repleto. O sea, sigue siendo un evento masivo. Pues. Tú podrías ir a un Coachella con tanta gente. O sea, es un reto. Es bastantes días, bastantes artistas. No es para señores como tú. No, aunque hay artistas que me gustaron que fueron, pues. Mira, una de las críticas principales ha sido que ha bajado de cierta manera el nivel, ¿verdad? Que ha bajado el nivel de los artistas, pero igual yo vi artistas de gran nivel. Es así. Poniendo un ejemplo, vimos a Moby, vimos a Nine Inch Nails, vimos a Devo. A The Strokes. A David Byrne. A Strokes. Sí, totalmente. Vimos artistas... Siempre hay. Lo que pasa es que yo creo que lo que está diciendo la gente es que antes era más como la vanguardia artística, porque yo creo que este año metieron como un escenario de como influencer, de TikTok, así como que... Sí. Y se llenaron, ojo. Pero lo vemos ahorita más tarde. Pero empecemos con algo que es muy fuerte, que yo creo que es lo que ha llamado mucho la atención ahorita, que es el caso de Justin Bieber. Sí. Justin Bieber reaparece después de como 4 años. 4 años sin estar ahí. Después de haber vendido su catálogo de música donde pierde dinero. Yo creo que está cerca de la quiebra. Creo que eso hay que aclararlo. Justin Bieber viene desde todo el caso que ha habido, de la famosa lista, de todo lo que ha pasado y de la quiebra que tuvo y bueno, padre, viene de controversia y se desapareció de la música y ha ido insertándose poco a poco. Viene con drama. Ojo, me pareció que hizo su concierto bien, pero sin embargo, bueno, la gente quiere criticar por criticar y lo mayor que criticaron fue ese periodo de tiempo que estuvo sentado viendo videos de YouTube reaccionando a sus reacciones con los paparazzi o poniendo videos y cantando, que, a ver, la gente lo criticó, pero... Si tú eres fan de Justin Bieber, vas a estar encantado de estar ahí porque es un íntimo con tu cantante artista, favorito, sí. Es como que... No, la crítica viene de la sencillez y la simplicidad de su show en comparación con los otros. Claro, estamos hablando del Coachella. Tú quieres, el espectáculo ver enorme. Las megas luces con el juego de drones, si ¿sabes? ves a Nine Inch Nails o ves a Sabrina Carpenter, tú ves, la producción fue una cosa brutal. Pero ojo, lo que hizo Justin Bieber tampoco fue... Sí, o sea, de verdad que la cámara que lo enfocaba y fue bastante íntimo el hecho de que... Yo creo que
creó una conexión emocional con el público. Sí, de hecho vimos reacciones. Vimos a Katy Perry, que fue una de las que estaba en el público. Katy Perry. Que estaba ahí feliz, emocionada viendo a Justin Bieber. Y tú dices, ven, esa reacción igual. O sea, yo creo que hay etapas de un artista y que un artista llegue a cierto nivel y se dé el lujo de hacer pruebas, es interesante. Michael Jackson lo hizo en el Super Bowl cuando salió y duró 1 minuto el silencio, el minuto de silencio más caro de la historia de la publicidad, que fue en el medio tiempo que Michael Jackson salió y se quedó inmóvil 1 minuto viendo a la gente. Entonces fue criticado porque dijeron, mira, fue 1 minuto pérdida de tiempo. De los 6 minutos que te dan en el Super Bowl, 1 minuto lo usó viendo en silencio. Hablando de costoso, fue el que más cobró, Justin Bieber, ¿ok? Y fue el que menos utilizó bailarines, escenografía y ¿cómo se llama? Banda. Wow. O sea, fue el que gastó menos, además. Es un tipo que invirtió bien. Oye, porque ya todo el dinero no va para él. Tiene que pagar derechos de autor ahora a alguien por su propia música. Pero más allá de eso, yo creo que igual hizo un experimento ahí interesante porque, de hecho, lo vimos en los Grammys pasados. Vimos que Justin Bieber sale que si con una guitarra nada más y un short. Medio desnudo y todo. Y sale tocando el guitarra con una secuencia, haciendo unos loops así. Muy bueno. Y en el fondo estuvo interesante. Pues fue una propuesta de que, mira, está haciendo algo más simple, pero a la vez no deja de ser bueno. Pues. ¿Tú crees que la gente...? Ojo, no, yo tampoco es que soy fanático de Justin Bieber. No, para nada, pero me estás contando toda la historia. Yo parezco experto. Mira, por cierto, ¿te parece? Yo creo que pasa un fenómeno aquí cultural de sociedad. ¿Tú crees que la gente tiene ya, o sea, a ver, con tantos años de todo lo que ocurre y es una estrella pop, la gente lo tiene idealizado? Entonces, capaz si se empieza a mostrar cómo es él, más honesto, cómo de verdad lo que le interesa, lo que le interesaría hacer. Después de vender tu catálogo, estar en quiebra, cualquier cosa, no vas a volver a lo mismo. O sea, no. Te cansaste. Sí, o sea, tiene un quiebre mental. La gente dice que tiene pedos mentales ya. No, totalmente. Pero ¿tú crees que está volviendo a ser más honesto y que la gente no le gusta porque ya simplemente no es la figurita perfecta pop? Mira, a lo mejor... La banalidad estética. A lo mejor yo estoy pecando de purista con esto que te voy a decir, en el sentido de que él salió como un artista mediático desde niño. Fue el niño sensación, la estrella pop del planeta, ¿verdad? Y cuando sale con todo eso... A mí lo que me parece es que ahorita está conectando más con la esencia. Es decir... Con su esencia, al menos. Él tiene canciones guitarra y voz o piano y voz que son excelentes porque él muestra ahí que no es un artista pop y ya porque tiene producción vocal, o sea, tiene conocimiento vocal. Es músico, el chico. Tiene un buen registro vocal, canta bien. Entonces tú dices, de alguna manera, ahí tú puedes decir, mira, está conectando ahorita con la esencia de cantarte canciones con guitarra y voz y hacer una buena producción. Entonces, ¿pero tú crees que eso le importa a la gente? A la gente le importa que puedes pagar $600 para verlo, para que se siente a ver, no sé, un video de YouTube. Sí. Es que la gente no... la gente ve lo que le interesa ver. Sí. Ojo, la dinámica de buscar la canción en YouTube, de poner la pista, la canción, de conectar con la nostalgia, que vamos a hablar de eso pero también es disruptivo, pronto, pero... Es disruptivo, es un formato diferente, además. Es un formato diferente, es una prueba, un experimento que se hizo, que yo creo que Coachella en general fue mucho experimento este año. Este año me pareció bastante... La producción me pareció una locura, o sea, porque todos fueron muy diferentes. Hay cosas que me gustaron y hay cosas que... No voy a decir que no me gustaron, yo no las entendí. Sí. No, la artista que me pasaste... Vamos después. Que era solo darle play y brincar y animar. Claro, ojo, en a el lo mejor escenario de TikTok. Exacto. Pero eso es otra cosa, ya vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, yo creo que para cerrar la parte de Justin Bieber, yo creo que dentro de todo es un artista que se puede dar ya ciertos lujos. Es un artista que llegó a un nivel de fama que no es lo mismo cantar una canción guitarra y voz desconocida, cantar una canción icónica de un artista de este tipo. Son características diferentes. Yo creo que a mí me parece interesante lo que está haciendo de sacar canciones más simples, más a la esencia de la música. Pues. Lo que me pareció también interesante fue lo que hizo Golden Boys, que es la organización que organiza el Coachella, y es que metió por primera vez en el headliner a una cantante latina, a una mujer latina que es La Bichota, chico. ¿A ti te gusta La Bichota? Bravo por La Bichota. No, claro que me gusta La Bichota. Mira, me parece... Ojo, yo no soy consumidor de La Bichota. Bueno, cuidado. Pero puse una canción viendo el Coachella y me pareció muy brutal porque de repente como que fusionó
el tema con música electrónica y de rap. Claro. Prendió el momento. Sí, no, o sea, vamos a ver, a mí siempre me ha parecido interesante los artistas que fusionan con sus canciones de acuerdo al escenario que se presentan. Obviamente, si ella se lanza ahí un reggaetón trancado, a lo mejor no es igual de impactante que lo que hizo, que fue una fusión ahí como electrónica, reggaetón pop. Entonces, estuvo interesante. Yo creo que eso, la música latina, no hay que negar que está influyendo mucho también en el mercado está norteamericano mucho también. espacio, está llegando para todos lados. Sí. Pero justamente con esto, porque supuestamente había como un estancamiento comercial en las entradas del Coachella, y aprovecharon, porque según datos, esta primera semana hubo un 40% de audiencia latina. Sí. Entonces, y dicen que hay mucha gente de turista que se gasta su plata para ir para el Coachella. Y claro, ¿cómo no vas a poner un artista que suena en toda Latinoamérica y que también suena en Estados Unidos? O sea, ¿es reconocimiento al artista o es una jugada estratégica? Yo creo que es ambas. ¿Por qué? Porque no... Bueno, obvio. Sí, porque ¿en qué sentido? Ya, todo esto sigue siendo un negocio, y como todo negocio hay que llenarlo con lo que sea. Entonces, obviamente, si tienes un bajón ahí de audiencia y tú sabes que tienes un mercado latino importante, vas a buscar cómo conectarlo. Sí. Y es válido, ojo, eso está bien, en estrategia está bien. Yo vi una banda de Guatemala que le cantaba una enfermera y dije, güey, ¿qué locura es esta? Claro, es el mismo ejemplo de meter a Bad Bunny en el Super Bowl. Obviamente lo que estás buscando es controversia y agarrar nuevo público. No, y el ICE buscando gente. También. Totalmente. Pero dentro de todo, yo creo que igual si depende cómo lo vas ubicando. Yo creo que no fue meter a un latino, sino lo controversial fue que tuvo una plaza importante. O sea, fue como de las presentaciones claves de uno de los días de Coachella, pues. Sí, no, perfecto. Entonces, me parece que les funcionó. Mira, porque lo llenaron. Y mucha gente empezó a criticar que ya además de música, que yo avalé totalmente toda la puesta de escenario y toda la parte visual es brutal del Coachella este año, pero la gente está diciendo como que ya esto se perdió la esencia, esto ya no es música, ahorita es un vómito visual. ¿Qué piensas de eso? Está mal, está bien pero es que, ¿por qué la gente critica así? ¿Tú crees que pusieron más atención en la parte visual que en la musical? Bueno, yo no creo, porque había unas bandas muy brutales. Sí, no, y ojo, Coachella siempre ha sido caracterizado por tener impacto visual. Como Tomorrowland, o sea, es como que el impacto visual es como, claro, es prioridad, pues. Es que es como ciencia ficción, es como que vas a algo así fantasioso, que quieres estar sorprendido. Y les ponen conceptos y... No, es interesante, claro, es interesante. O sea, tienes que hacer es un gran show. Y cada artista tiene que hacer un gran show, que bien de Sabrina Carpenter. Que a mí me pasa con esta artista que me pareció algo de Broadway. Sí, ella es como, ¿sabes? El típico artista hecho para la industria. O sea, como que la niña perfecta, no, claro, ya, la Barbie toda cuidando todos los detalles, la música toda producida. Que mide como unos 50, además. Y o sea, que es unas botas gigantes. Pero en el fondo es una artista producidísima, pero buen manejo en el escenario, por pero no le quita que es tremenda artista, porque canta bien, la puesta en escena es a uno, pero obviamente estamos hablando de un producto súper creado, pues. Y tan súper creado como lo que voy a decir, lo que voy a decir ahorita, que es que justamente mientras cantaba, creo que estaba ahí cantando y una persona sacó como un grito de estos culturales. Sí. Resulta que era como algo cultural islámico, algo así, y como que ella reacciona, ¿sabes? Está cantando, o sea, hay como miles de personas ahí, estás cantando, escuchas un sonido, no entiendes, y escucha y dice que como que what the fuck is that, o que no sé, se sorprende que qué es eso, como que qué raro, y después la persona del público le responde que bueno, eso es parte de mi cultura. La tipa fue obligada a pedir disculpas porque ella no sabía que era un grito islámico. ¿Qué importa? O sea, es como que en Nine Inch Nails estaba diciendo en su canción que no importa a Dios. Sí. Yo no vi a nadie llorando por eso. O sea, están implantando también productos de ese tipo. Lo que pasa es que, bueno, como todo hay que generar polémica. Pues, hay una sensibilidad cultural. Sí. Y obviamente estamos en un momento donde esos temas son más delicados aún, pues, como estamos viviendo el mundo actual. Pues. Pero, o sea, a ver, es una estrella. Estás haciendo un show, tienes que responder políticamente correcto a todo, Javier. ¿Sabes que una vez escuché a un artista, no
no recuerdo cuál fue de estos de antes, pues me imagino que fue un artista tipo, creo que fue Bon Jovi, no, si mal no recuerdo, que dijo algo de que a él no le gustaba mucho la interacción con el público, por más de que eso es importante, pero es lo delicado que te puede generar. Sí. Te puede generar un error, se te puede caer un show por una mala interacción con el público, ¿sabes? Mira. Y por eso hay que tener cuidado con cómo interactúa. Entonces, la mayoría de los artistas llegan y te lanzan un ¿cómo está Chile? ¿Cómo está Perú? ¿Sabes? Pero evitan como que personalizarlo así como, mira, los que están allá. Sí, sí. O cuando porque... subes a gente de escenario. La otra vez uno de Green Day justamente y la tipa se sube a una muchacha y se fue directamente a caerle a besos al baterista. Y el tipo se ve incómodo, obviamente. Sí, sí. Te puede meter en un problema, chico. Le pasó recientemente a Bryan Adams, que estaba haciendo su canción. Puro jovencito lo que está nombrando. Su canción icónica, sí, la más conocida. Y se montó una persona a cantar. Y demasiado profesional Bryan Adams, que cuando el seguridad lo agarró y se lo llevó, siguió la canción que estaba cantando el tipo. Mira. O sea, continuó con lo que había aprendido ya el tipo y eso. O sea, hay interacciones que son peligrosas, pues. Bueno, el de Maroon 5, Adam Levine, es el que es más delicado, que los empuja y todo. Tipo Cristiano Ronaldo. La verdad, no sé por qué, no tiene nada que ver, pero me recuerdo cuando Enrique Iglesias le metió la mano al dron. No. Y se cortó la mano. Eso es de los actos más peligrosos que yo he visto. Mira, por cierto. Ojo, sangrando. Claro, ¿no? Ojo, pero profesional, siguió. Siguió, totalmente. Siguió. Ojo, otro punto importante, que fue una locura. La gente durmiendo en los autos, los precios de los Airbnb carísimos, los hoteles carísimos. Es un negocio para la ciudad también. Sí, pero es para también huir de la ciudad en toda esta semana de Coachella. O sea, terrible. Algo importante que ocurrió. La gente, lo que siempre hemos hablado en episodios anteriores, la gente enfocada más en grabar que en disfrutar el momento. Y totalmente. Eso, esta vez estuvo absurdo la cantidad de celulares grabando todo el concierto completo. Yo vi, o sea, aparte de eso, yo empecé a revisar cosas porque empecé a ver los videos, pero después, claro, el morbo de ver la cultura medio idiota del tema y la cantidad de influencer muy un poco cotufa, de un poquito de cerebro ahí. Sí, mira dónde estoy. Es un poco reducido para mi gusto. Pero me pareció un increíble que era la influencer corriendo y otra persona grabando al influencer corriendo mientras veía al artista. Al guardaespaldas corriendo atrás del influencer protegiéndolo. Y que, wow. ¿Qué clase de cosas son estas que estamos viendo? ¿Por qué? Sí. No, yo creo que ahorita el tema del contenido de redes es la prioridad en este tipo de festivales. De hecho, tú te enteras más por redes de lo que está ocurriendo que de ver realmente a los artistas. De hecho, yo no sé cómo habrá estado los números de audiencia en las transmisiones que se hicieron del festival. Pero Buena pregunta. Yo veo estos festivales y yo siempre los veo siempre es después. Como lo mejor lo busco. Pero habrá que ver qué tal fue, si mejoró la audiencia o ha desmejorado tanta conexión en directo, debe mejorar, pues. Mira, solo te digo que estamos hablando de 50 millones de espectadores en vivo. Oye, buen número. O sea, y tú no eres las personas en vivo. O sea, pero estamos hablando hay dinero. No, y después yo soy de los que ve después las bandas que me gustan y los artistas que me gustan los veo después full, pues. Mira, hay una parte que también está hablando la gente que lo mencionaste antes, pero quería detenerte porque es uno de mis favoritos, que hablan de como de la muerte ya del escenario y de la tarima y del show en vivo, porque gana el playback y ganan las estrellas de TikTok, ganan los influencers, porque ya es un stage que se llenó, donde prácticamente vi un video de Nina Jerez, algo así, por aquí puedo poner el video, y es ella prácticamente en una computadora apretando un botón diciendo vamos a poner esta canción, pone la canción, suena la canción y empieza a animar un poquito y después como que bailando con el público, no hace más nada que bailar pero ni siquiera bailando en coreografía, bailando y la gente disfrutando y da risa porque es como la gente no se sabe la canción, pero los 15 segundos virales del TikTok, todo el mundo cantando al unísono con todas las ganas del mundo, ¿sabes? Sí, mira, las épocas están cambiando, sí, los shows de este tipo de festivales van a ir cambiando, veremos cada vez más buscar la manera de capturar la atención, porque estamos viviendo... Es parte del no show. Exacto, estamos viviendo una época donde la atención es difícil de capturar, la gente quiere todo rápido
O sea, yo recuerdo las canciones de antes que duraban nada más un intro. Para que entrara el artista, durabas como 5 minutos esperando porque venía que si un sonido, después una pantalla, un video. Claro. Había una producción, Deep Purple, por ejemplo. Pen, pen, pen. Y después que entrabas, es que ahorita todo tiene que ser rápido. Entonces los shows van a ir cambiando y cada vez va a buscar las maneras de ser más controversial, más rápido, más... Ahora tú los llamarías como artistas emergentes. Los llamarías artistas. Es que Sí, entiendo lo que pasa. Y, ojo, y capaz detrás de ellos mismos producen la canción. Que genial. Sí. Pero ya montarte en un stage, en un escenario o en una tarima, yo creo que tienes que dar algo más, ¿sabes? Mira, te voy a dejar un tema polémico, pero para otro episodio. Pero te lo voy a dejar en el aire. Eso me acuerda a el gran debate que ha habido siempre de si los DJs son verdad. son músicos, Es artistas o no. Porque en el fondo, a lo mejor lo que dijiste es cierto. A lo mejor ella es la que produce sus canciones y es tremenda artista entonces. A lo mejor. Pero si no lo produce ella, sino que canta encima de la pista y aparte va y le da play, oye, ya tú dices, bueno, puede ser una catalogada cantante, más no un músico, ¿sabes? Es un producto más. Es un producto más que lo que busca es... Yo creo que es parte de hacer marketing. ¿Por qué? Porque, ponte, es una canción de 1 minuto y medio donde la gente canta 15 segundos, pero el resto la gente está grabando lo que está pasando y lo está transmitiendo en vivo. Si son 50 millones, nada más por la transmisión original. Imagínate todas las personas que fueron transmitiendo eso y en un escenario que estaba lleno. O sea, yo creo que es una movida de marketing y que en el futuro, obviamente, la gente más joven le va a gustar, le gusta. Va para eso. Es así. Pero nosotros, igual aquí, como todas las personas que hablan del Coachella, seguimos viendo como este tipo de festivales, primero que siguen siendo negocios millonarios, siguen teniendo cantidad de marcas, cantidad de presencia, de influencers, de actores, hubo actores de Hollywood, hubo artistas viendo artistas. O sea, hubo mezcla de artistas viejos con jóvenes que estuvo muy bueno. Estuvo bueno también eso. Ahí yo creo que igual, sigue siendo un espectáculo que está de boca en boca de todas las personas. Entonces, yo creo que eso lo cataloga como un buen festival. Que se ha desmejorado la calidad. Bueno, yo creo que estamos viviendo una época de la industria musical donde la calidad musical no es la prioridad. Todo depende de cómo lo mires. Porque tú puedes decir... Sino la producción. Tú puedes decir, antes era mejor. Pero bueno, capaz te está cerrando a lo que está viniendo, chico. Sí. Y que estamos viviendo una época donde el contenido producido vale más que el talento como artista. Entonces, mientras mejor produzcas, menos requerimiento te va a exigir tener talento musical. Entonces, estamos viviendo una época... O sea, en el festival también hubo presencia de K-pop, ¿no? Si no me equivoco. Muy bueno. Y por está cierto, bien producido. Yo no había escuchado K-pop y vi una tipa que se llama Jenny Cera, algo así. Muy que buena. si no me equivoco es de Blackpink. No te equivocaste. y en el fondo son personas que están haciendo producciones increíbles. Que te guste o no, eso ya es otra cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa. No te dejes dominar por el sesgo de las cosas que dicen en redes sociales. Ve a los artistas. Yo vi muchos artistas, me gustaron. Vi cosas nuevas que es increíble. Hay talento todavía. Cosas nuevas y cosas viejas buenas. Bueno, claro. No, ya, ¿para qué recomendar lo que ya es bueno? No te dejes dominar por el sesgo. Velo. Ten el criterio. Hay cosas que vas a decir no me gustan, bueno, pero tienes que abrir el espectro y saber que, bueno, son cosas que capaz no son para ti, pero tienes que verlas con otros ojos. ¿Por qué? Porque es ahí donde se aprende. Hay que mirar el futuro. Viene el futuro, la tecnología, la visión. O sea, vamos para adelante, no para atrás. Sí, pero lo más importante aquí de todo es saber qué opinas tú. ¿Te gustó o no te gustó el Coachella? ¿Te gustó Justin Bieber? Ese formato de revisar canciones en YouTube y cantarlas encima. ¿Qué te parecieron? Esas son preguntas que tienes que responder aquí mismo. Y si tienes ansias de saciar esas preguntas y tener más respuestas, te puedes meter en losbonobo.com. ¿Por qué? Porque hay contenido, artículos, videos importantes, bellos y hermosos, hechos para ti todas las semanas, Javier. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Comenta, suscríbete y está pendiente de todos los videos que seguimos sacando todos los miércoles y sábados. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias.